entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks. Hola, hola, hola a todos, hola a todas. De nuevo nos encontramos aquí en nuestro Raka Talks, pero esta vez de manera online, de manera virtual y sobre todo porque tenemos dos invitados. Bueno, hoy va a ser más que invitados, hoy va a ser una charla a la locura porque estamos conectados desde diferentes partes del mundo y vamos a entender diferentes culturas. Estoy con Gonzalo y con Rodrigo, un chileno, un peruano y yo, un colombiano que hoy, mejor dicho, la vamos a sacar del estadio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? Dale, Todo muy bien, Gonza. Raúl, ¿cómo están ustedes? Nada, me presento rapidito, yo soy Gonzalo García, tengo ya unos 14 años en la industria de la investigación de mercados y ahorita soy jefe de investigación en una de las principales empresas del país. Así que nada, feliz Raúl, Rodrigo, de estar con ustedes, así que para adelante, a sacarla del estadio, como dijiste. Buenísimo, Gonza, bienvenido, Rodri. Bueno, en mi caso, yo soy Rodrigo Arbelata García, así que yo creo que alguna familiaridad hay con Gonzalo. De repente somos primos y no lo sabíamos. Yo también llevo un tiempo trabajando en investigación de mercado, no tanto como Gonzalo y como Raúl, pero llevo ya unos buenos 7, 8 años trabajando en investigación de mercado. Previo a eso, trabajé prácticamente 15 años en gestión de recursos humanos y me parece muy interesante la conversación de hoy porque precisamente todo ese trabajo lo desarrollé como chileno en Italia, trabajando con equipos multiculturales. Entonces me tocó trabajar con gente de China, con gente de Irán, con gente de Pakistán, italianos, en fin. Entonces creo que el tema da para muchísimo y esa es la idea de hoy, desmenuzar este tema lo más que se pueda desde nuestras visiones. Bueno, mira, genial. Bueno, yo también llevo, mi nombre es Raúl Sanabria, llevo, no voy a decir cuántos, bueno, ya 18 años trabajando en la industria y feliz de estar acá también para poder entender cómo hoy en día, bueno, para mí siempre lo ha sido, pero hoy en día es innegable que la cultura toma un rol absolutamente relevante, sobre todo porque la evolución cultural, como bien dice otro invitado frecuente de esta casa, que es Felipe Moncada, va mucho más rápido que nuestra evolución biológica y al final eso ha terminado replanteándonos muchísimas cosas. En ese orden de ideas, quiero que hablemos un poco de la cultura de cada uno. Gonza, cuéntanos de la cultura peruana. Mira, y es bien interesante el tema porque hay bastantes cosas que nos han venido definiendo como peruanos y que probablemente vamos a encontrar coincidencias entre los tres, ¿no? Yo estuve pensando justamente en el tema y hay algunos puntos que creo que son muy, muy importantes para nosotros, ¿no? Y lo primero es que hemos vivido desde hace muchos años en un estado de crisis constante, ¿ok? O sea, tengo 38 años y no recuerdo alguna época en la que no haya habido alguna crisis o si es que la ha habido, ha sido un tiempo bastante pequeño, ¿no? Y eso creo que nos ha ido formando como personas y como peruanos, ¿no? Y a esto, bueno, creo que hay que ir sumándole algunas cosas que nos han ayudado o han complicado en las crisis, ¿no? Como por ejemplo podría ser los precios, ¿no? O sea, la cultura del consumidor peruano está muy movida por los precios. Hace muchos años, cuando yo era muy, muy, muy pequeño, estaba el tema de la hiperinflación, ¿no? Ahora hemos tenido un proceso bastante largo donde los precios han estado estables, pero después nuevamente hemos tenido algún despunte durante la pandemia, posterior a la pandemia, los gobiernos, todo por culpa de la crisis, ¿no? Después tenemos que el peruano, y generalmente tenemos una cantidad de empleo informal impresionante. O sea, hemos estado en algún momento en un 80%, bajamos 70, 60, retomamos arriba del 70% nuevamente, y eso hace pues que tengamos ingresos diarios, que no tengamos impuestos, que los impuestos se carguen a los formales, que hacer empresas sea muy complicado. Entonces, todo esto nos lleva a todo este tipo de comportamiento muy puntual y muy específico que tiene Perú. Y pensemos también en qué es lo que pasa con los puntos de venta, ¿no? Tenemos una concentración muy, muy grande aún en el mercado tradicional, bodegas, mercados versus un moderno
que en la región es mucho más amplio. Chile es un gran ejemplo, ¿no? Del moderno. Colombia, obviamente, también. Entonces, creo que eso nos va formando. Y después te diría que hay un par de coincidencias donde tratamos de dar manotazos de ahogados, ¿no? Para salir adelante. Y es la comida, ¿no? Que en el mundo somos un referente de la comida definitivamente. Y creo que la región también lo es. Creo que en la región se come muy bien en todos los países, ¿no? Ya después nos contarán ustedes dos qué opinan de eso, ¿no? Y el deporte. O sea, tratamos de encontrar en el deporte algo que nos dé orgullo. Las Olimpiadas, ahorita, el 7 de agosto, hemos ganado una medalla de bronce después de 30 y tantos años que no nos subíamos al podio. Y eso nos llena de orgullo, a pesar de que nadie seguramente conocía a Estefano, nadie conocía el deporte, pero nos hace sentir orgullosos. Y el fútbol, creo que en la región el fútbol es muy importante. Y cómo no recordar, gracias a Dios, no me voy a morir sin haber ido a un mundial. Así que Rusia fue todo, fue todo. Y por eso recibimos el reconocimiento de ser la mejor hinchada del mundo. O sea, invadimos Rusia, curiosamente, ¿no? En épocas de crisis, porque el verano siempre está en crisis, pero todos pudieron invadir Rusia por lo menos unas 2 o 3 semanas, ¿no? De peruanos. Así que creo que esos son los principales puntos que a hoy siento que nos definen desde mi trinchera, ¿no? Y bueno, no sé qué opinen ustedes desde sus países. Está Perdón, buenísimo. ¿en qué deporte fue la medalla? Quiero entenderlo porque en Chile pasa algo similar, pero ¿qué deporte fue? En vela, ¿no? Ah, en vela. Y es un muchacho que probablemente ni siquiera viva en el Perú. Bueno, yo soy muy hincha de un equipo de fútbol acá, que prefiero evitar decir para que no nos caiga un poco de palo por el otro lado, pero resulta que este muchacho es muy hincha también de este equipo y él acaba de ser nuestro 100 aniversario del equipo y salía en un video donde decía, bueno, yo sigo al equipo cuando puedo, desde mi celular, por los horarios. Entonces es alguien que probablemente ni siquiera viva o entrene en el Perú y en un deporte que no es usual acá en el Perú, ¿no? Entonces, pero no nos importa, ¿no? Claramente no nos importa y nos llena de orgullo tener a una persona en el podio. Pero algo que quiero sumar así rapidito es el conformismo, ¿no? A mí me hace mucho ruido en el corazón el conformismo y la gente estaba feliz de las diplomas olímpicas. Y yo decía, pero una diploma es gracias por participar, ¿no? De repente no tan abajo, ¿no? Pero es un gracias por participar que a mí no me gusta, ¿no? Y también creo que podría ser un punto interesante de coincidencia, quizás. Es que el perder por poco es honroso, casi ganamos. Ese tipo de cosas sí, son bastante transversales. Va a depender un poco el contexto en el que estamos hablando y en el caso del deporte en particular, el país. Porque yo veo, por ejemplo, Argentina salir segundo es lo peor que le puede pasar. Me imagino que con Brasil pasa algo similar, eventualmente con Uruguay. Pero creo que de los demás países somos muy de salimos segundos, nos fue excelente. Casi ganamos, el partido merecíamos ganarlo. El merecíamos ganarlo es una frase que se repite mucho y yo siempre me pregunto, o sea, bueno, yo por mi crianza, mi madre decía, pero ¿cómo es eso de merecer ganar? Y yo decía, claro, ¿qué es merecer ganar en un deporte? Si un deporte tiene un objetivo concreto, ¿lo alcanza o no? Entonces, sí, todo eso marca muchísimo y cuando tú vas a vivir o hablas con personas de países con mentalidad ganadora, te sorprende mucho ese cambio, que se enojen por un segundo lugar, que les parezca horrible, que jamás digan merecimos ganar, perdimos bien, cuando pierden y se molestan y mejoran la situación para la próxima. Eso es todo para aprender de nuestros países, creo yo. Es muy interesante, sí, evidentemente pasa lo mismo, ¿no? Nosotros seguimos celebrando un 5-0, pero, hombre, claro, yo al final termino entendiendo esa dualidad, ¿no? Porque por un lado es algo que nos llena de orgullo decir cómo han evolucionado nuestros deportistas, que les toca guerreársela mucho más fuerte, que les toca pelearla contra, bueno, con altos grados de dificultad. Entonces, oye, qué orgullo que lleguen a puestos cada vez más altos.
Pero por otro lado, también es cierto que pues la mentalidad ganadora implica ganar, ¿cierto? No quedar segundo implica ganar. Entonces, claro, es esa gran dualidad y yo creo que cuando ahorita que Rodrigo decía el tema de que para Argentina es quedar segundo, sí creo yo que al final es algo de mentalidad de nuestras culturas eh, hispanoamericanas y voy a la parte hispana porque creo que es de los que hablamos español en general, ¿cierto? Yo creo que la gente angloparlante se siente mucho más poderosa que la gente hispanoparlante. Ahora bien, dentro de los hispanoparlantes hay grados de poderío y de autoestima y de orgullo nación y demás. Pero sí es cierto que al final, siento yo, los hispanoparlantes nos damos duro y vivimos en crisis. Sí, pues yo me encuentro con alguien que habla español y está en crisis su país. Pero tengo 42 años y pasaba a los 20, a los 25 y estamos en crisis, ¿no? Y estamos enojados con algo. Claro. Y a mí me parece Dale, dale, interesante, dale. perdón Raúl, ahí te interrumpo, que lo hablábamos mucho en Colombia. Yo viví en Colombia 7 años. De hecho, acabo de salir de Colombia. Tengo fresca el recuerdo. Y lo hablábamos muchas veces con Raúl, de que en una conversación con colombianos, todo era lo peor, ¿no? Estamos lo peor, somos lo peor. Y uno como extranjero escuchaba y muchas veces decía, no, pero no me parece, en esto no. Pero si a uno se le ocurría decir, no, si en eso en realidad está mal Colombia, inmediatamente así como este extranjero me viene a hablar mal de Colombia y surge y nos pasa a todos. ¿Sí? Yo pongo el ejemplo de Colombia, pero no es particular de Colombia. Pasa en Chile, no sé en Perú, me imagino que sí. Nosotros podemos hablar pestes de nuestro país y decir lo peor, pero si alguien levanta una ceja por nuestro país, no se le permite, es terrible, ¿qué le pasa? Entonces, también ahí hay una dualidad, vivimos dualidades permanentemente, ¿no? Las famosas tensiones que tanto se usan en marketing, ¿no? Tensiones permanentes. Vivimos en conflicto. Total. Así es. Y la verdad es que el contexto cultural sí determina muchas cosas. Por ejemplo, para hablar de la cultura colombiana, yo creo que, y ahora que estoy fuera y tengo 42, casi 42 años, valoro mucho más la calidez y la cercanía y la formalidad del colombiano. ¿Sabes? Como que digo, wow, ahora que estoy fuera, digo, somos tan, no sé, me agrada, ¿sabes? Yo creo que, hombre, que ya sabemos que en Colombia y en todos los países hay gente amable y gente no amable, es verdad. Pero el colombiano, siento yo, es como dulce, como cercano. Y eso lo he empezado a extrañar y creo que es una de las cosas de nuestra cultura, ¿sabes? Claro, dentro de Colombia también hay grados, ¿no? Es mucho más afable el costeño o el antioqueño, pero incluso el bogotano es mucho más dulce que en otras regiones. Entonces, creo yo que esa característica es uno de lo que yo diría mis choques culturales, ¿no? Porque vamos teniendo, por un lado está la dualidad entre el bienestar y la crisis, por el otro entre el orgullo del avance y eh, como quien dice, el anhelo de la victoria y por el otro lado, en mi caso, tiene que ver con esa dulzura, esa cercanía del colombiano, que en realidad en Colombia la gente está muy sonriente, siendo un país que, bueno, que tiene los problemas que tiene, pero la gente está muy sonriente y me encuentro con mucha gente en la calle sonriente. Entonces, bueno, esa es otra cosa cultural que creo que podría definir en este caso yo al colombiano. Tiene que ver como con esa alegría, como no sé cómo definirlo. Bueno, ustedes han trabajado con colombianos, podrían ahí, ¿cómo lo ven? ¿Cómo viven esta parte en sus países y en dónde han estado? Yo creo que lo que dices es muy cierto y si bien es una característica de la región, creo que en general somos un poco más bonachones, un poco más cercanos que otros lugares. Sí coincido con que Colombia está en otro nivel, ¿no? Definitivamente, este,
uno al conversar con un colombiano ya siente que es su familia, su amigo de toda la vida, o sea, ese nivel de amabilidad es extremo. Pero algo que quería sumarle a esto es esta contraposición a un Norteamérica, un Europa, donde la gente está metida y enfocada en sus cosas y no le interesa lo que pasa a su alrededor, ¿no? A nosotros sí nos interesa lo que pasa alrededor, ¿no? Nos interesa lo que pasa con la familia, con el amigo, con el vecino, con el señor de la bodega, o sea, creo que eso también nos define bastante en la región. Y bueno, no sé cómo es Chile, Rodri. Yo, o sea, si vamos a hacer, hablamos entre tres, Colombia, Chile, Perú, yo creo que la parquedad es más de Chile, Perú y la apertura y todo lo que hemos dicho es totalmente más en Colombia. No sé que lo explique realmente, pero sí es así. Yo tengo entendido, Colombia nunca ha tenido conflictos externos. Tanto Chile como Perú, no solo entre Chile y Perú, sino que además con otros países sí hemos tenido conflictos externos, entonces quizás eso ya empieza a marcar un poco que el colombiano pelea hacia adentro, pero hacia afuera están los amigos, estoy hablando ampliamente, porque obviamente entre colombianos son muy amigos también, pero como que en el extranjero se ve esa persona que hay que tratar bien. En Perú y en Chile, si bien eso se da, hay una parquedad mucho mayor, hay una poner un muro primero. Después vamos a ver, porque si me caes bien, te transformas en mi mejor amigo, te invito a la casa. Pero antes hay un muro, te analizo, y ahí me surge una pregunta, no sé, ahí la lanzo al panel, que Raúl muchas veces ha comentado que los países que tienen mayores niveles de confianza entre personas son los países que están mejor económicamente. Y ahí yo me pregunto, en general en América Latina, si bien mostramos esta cercanía y este interés por los demás, también tenemos unos niveles de desconfianza gigantescos. En nuestros países y en la región en general, nunca vamos a dejar un celular sobre una mesa o cosas por el estilo, porque desconfiamos de todo lo que nos rodea. Y en otros lugares nos damos cuenta que eso no existe. Yo me imagino, no sé, yo lo que conozco es más bien Europa, pero me imagino también en Japón, en Corea o países como Suiza, en fin, eso no pasa, no existe esa desconfianza. Por otro lado, lo que dice Gonzalo es muy cierto, hay países, especialmente los de cultura anglo, que aparentemente no están interesados en lo que les pasa a los demás. Pero ahí hay dos fenómenos que creo que es interesante y también los lanzo al panel. El primero creo que tiene que ver con, en la medida que tú tienes situaciones resueltas en tu vida, educación, salud, vivienda, por una cuestión natural, egoísta, humana, creo yo, empiezas a desinteresarte por los demás porque los demás, yo sé que estoy diciendo algo horrible, pero los demás ya no te sirven. Los lazos familiares en América Latina son fundamentales. ¿Por qué? Porque si me quedo sin trabajo, la familia echa una mano. Si no tengo casa, me recibe. En fin, cuando esas cosas están resueltas, los demás, comillas, yo sé que estoy usando palabras duras, pero no te sirven. Y eso es lo que nosotros, creo yo, interpretamos como que no les interesan los demás y esa parquedad. Yo creo que nosotros podríamos llegar a eso también con las condiciones sociales adecuadas. Entonces, ahí de nuevo, la cultura y lo que va sucediendo en los países creo que marca absolutamente también el cómo nos comportamos. De hecho, incluso dentro de Chile, ese experimento social, en un cierto sentido, se dio en el momento en que hubo un crecimiento económico sostenido. Ciertas relaciones que antes eran fundamentales empezaron a romperse poco a poco, empezaron a desaparecer o a perder importancia. Relaciones que hasta un cierto año hacia atrás eran fundamentales. Creo que responde un poco a eso. Y nada, lo de la confianza me llama poderosamente la atención también. O sea, somos un nivel de desconfianza gigantesca que creo que no nos permite crecer, no nos permite hacer negocios. Estoy hablando en general cuando digo nos. Pero me entra la duda con Colombia, ¿no? ¿Por qué esa amabilidad y esa apertura, dado que también se vive en un contexto de desconfianza? No lo sé, y quizás Raúl tenga su teoría al respecto. Bueno, mira que es muy interesante porque justo me distraje y la ventaja de hacer esto online es que puedes acá mirarlo y mira que la confianza interpersonal evidentemente tiene una relación directa con el ingreso per cápita de los países. A mayor confianza interpersonal, mayor ingreso per cápita. Y yo creo que para retomar eso es bien importante porque al final
si yo confío en que el otro no me va a hacer nada, en que el otro tiene buenas intenciones, o no le doy un peso fuerte a él, pues evidentemente van a fluir mucho más los negocios y van a fluir mucho más el intercambio. En Latinoamérica estamos todos en los puestos de abajo. Según este estudio, los que tienen más confianza son Chile, México, Argentina y Dominicana, y más abajo está Colombia, Brasil, y abajo está Ecuador y Perú. Pero Colombia y Ecuador y Perú estamos muy cerca, ¿no? Es como dos grandes bloques, y Chile, Argentina y Brasil en otro. Y al otro lado, en la parte superior, vienen estando los países nórdicos. En la mitad está Europa Occidental, España, Francia, y cuando tú ves el ingreso per cápita, hay una relación bien interesante. Y ya aterrizando esto puntualmente en Colombia, yo creo que el colombiano, y es que es como mi perspectiva, ha aprendido a sacar de momentos difíciles lo mejor, ¿sabes? Entonces creo que al final es una forma de hacerse la vida fácil, conectar con los otros, ¿no? Es como decir, te voy a dar un poco de lo que tengo, te voy a entregar un poco de lo que tengo, porque la amabilidad también es, como tú lo decías, es interna, ¿no? Y aparte de amabilidad, creo que hay un concepto que hay que pegarle a esto, y es un poco la formalidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que el colombiano siempre pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿No? Primero hace un poco de charla y luego al punto. Creo que de los otros países con los que me rodeo van al punto. A veces ni saludan, sino ¿cómo estás? Ta, ta, ta. O mira, sí, te saludan el lunes y vuelves a saludar el otro lunes. Sí, y ya está. Creo que tiene que ver con eso, desde lo que he visto, ¿no? Como que el colombiano al final se abre, ahora bien, se abre hasta cierto punto, ¿no? Porque es una amabilidad, pero igual tiene como ciertos límites y todo, ¿no? Y lo que decía Rodrigo, es también muy celoso con ciertas cosas. ¿Cómo, por ejemplo, vives tú esto en Perú, o cómo es este tipo de en Ahí Perú? justo te iba a hacer te iba a decir dos puntos, Raúl, y uno es un comentario y el otro es una pregunta. La primera es, nosotros siempre decimos hola, ¿cómo estás? Pero es un saludo a la bandera, ¿no? Es una formalidad que es parte del hola, ¿no? Pero no necesariamente es una pregunta real que me interese, que me cuentes cómo estás, ¿no? Bueno, hay gente y gente. No, no voy a decir que todos lo hacemos por... Sí, 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 me quemé, disparándome al pie. Y, y esa por un lado, y la pregunta que tenía yo y que creo que medianamente fuiste entrando ahí es, ¿cómo correlaciona esta amabilidad que tiene el colombiano con el nivel de confianza? Porque tú mismo contabas, bueno, ya he revisado los datos, que Colombia está también bien abajo en nivel de confianza, pero el nivel de amabilidad debe estar en otro nivel. Entonces, ¿cómo correlaciona y cómo ves por qué no se ha generado este nivel de confianza si es que son tan amables y tan buena onda? Yo creo que es inversamente proporcional. A mayor grado de amabilidad, mayor grado de desconfianza. Es, es decir, y aquí, bueno, puede ser algo polémico, pero yo creo que es esa tensión, ¿no? Es como esas ganas de querer conectar con el otro, pero ese miedo de que me haga daño, ¿no? Es un país que lleva 70 años con unos conflictos muy importantes a nivel interno, pero a pesar de eso, como bien decía Rodrigo, no ha tenido conflictos externos, como que no se mete con nadie, ¿no? Así es. Respeta increíblemente, la mayor parte de su gente respeta las normas. Ahora bien, en esas condiciones complejas en las que vive, sí se ha generado unos altos niveles de inseguridad y de desconfianza, ¿no? Es decir, yo recuerdo que cuando tenía yo 17 años fui a vivir a Francia, viví en Toulouse, y un francés que había estado en Colombia me dijo, es que a mí lo que más me gusta de Colombia es el vértigo que se siente, porque tú sabes que sales y no sabes si vuelves. Y yo, bueno, hace 24 años, eso fue en el año 2000, era una situación diferente. En realidad,
yo siento que, claro, evidentemente compararlo con los países europeos, sí tiene más niveles de inseguridad, pero bueno, hasta hace un año que yo estuve allí totalmente radicado, no era a tal extremo, pero sí hay algo muy importante y creo que al final es esa tensión entre el querer conectar con el otro y el miedo a que le hagan daño. No, es como evite la confrontación como arma de conexión, pero no lo entregue todo porque de pronto le hacen daño, ¿cierto? Entonces, ese conflicto interno ha generado unos niveles de desconfianza que no nos permiten dar más, porque, es decir, si alguien en Colombia o yo me he caído y la gente inmediatamente se preocupa por mí, por ejemplo, creo que acá en España, algo que me ha sorprendido es que el español, por lo menos el andaluz, yo lo siento solidario, ¿sabes? Si yo necesito algo, mi vecino está para mí. Eso me hace, mi vecino español, sevillano, está pendiente de mí. A mí eso me sorprendió. Después empecé a investigar y resulta que a Colombia llegaron los andaluces y ahí lo entendí todo. Dije, ya empiezo a conectar mucho más profundo el por qué también somos como somos, ¿no? Y es que yo creo que al colombiano le gusta mucho la conexión con nosotros, pero su historia hace que esa conexión o se le dificulte entregar mucho más, ¿no? Y viva como con esa desconfianza allí. Creo que puede ser por ahí, ¿no? Sí, es la definición misma de tensión casi, es decir, Sí, si lo entiendo bien, tengo innata esa capacidad de conectar con otros, me gusta, la quiero, pero he vivido en un contexto que me hace desconfiar. Y ahí estoy. El contexto me exacto, mira, dice, es más, cuando tú vas a los heurísticos de comportamiento lo que eran los conductistas, comportamiento gobernado por reglas, hay dos refranes colombianos, bueno, no sé si sean colombianos, pero no hay mal que por bien no venga, es decir, todo lo malo esconde algo bueno, pero hay otro y es, de eso tan bueno no dan tanto, que creo, esos dos como que reflejan esa tensión. Venga, de lo malo saquemos lo bueno, pero ojo, porque eso tan bueno es sospechoso. bueno, la sospecha por lo bueno, y perdona, la sospecha por lo bueno, yo creo que es una característica, ahí no sé, tocaría ampliar el panel a gente de muchos países, pero siento que en los países, no sé, poniendo el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las cosas buenas en líneas generales son admiradas. Por ejemplo, el éxito de otros es muy admirado, el éxito empresarial, en fin. Mientras que en nuestros países, en líneas generales, o por lo menos hablo de Chile, se mira con mucha sospecha lo bueno del otro, entiéndase éxito, éxito económico ni hablar. eh, Inmediatamente la sospecha de qué hizo este tipo, a quién mató, a quién estafó, por qué se hizo millonario, en fin, la sospecha inmediata, mientras que en otros lugares es todo lo contrario. Qué admirable que este señor que partió de cero haya logrado lo que logró. Yo creo que eso, que uno lo puede ver como muy sencillo, habla muy profundamente de cómo somos las personas, al menos en este caso hablo de Chile, ¿no? Eso como la desconfianza inmediata o la sospecha inmediata de los logros o las cosas buenas de otras personas. Eh, hay, hay pocas excepciones, como el caso de los deportistas, pero claro, con los deportistas pasa lo que decía Gonzalo, se transforman en un orgullo nacional, entonces ahí pasa lo contrario, que el tipo haga lo que quiera, pero que, no sé, Arturo Vidal, por poner un ejemplo que ya está en el ocaso de la carrera, pero en el momento en que no estaba en el ocaso de la carrera, y se mandaba unas embarradas gigantescas, todo el mundo decía, ¿qué importa? Es el mejor que tenemos y que hagan lo que se le ocurra. A mí lo que me interesa es que lo haga bien en la cancha. Pero en otros contextos es esta persona. ¿A quién mató? ¿A quién estafó? Y eso me parece triste. A mí no me gusta, pero creo que marca mucho la forma de ver a los demás, al menos en este caso de Chile. Yo no sé cómo funciona eso en Perú o en Colombia. No lo sé. Yo creo que estás por el camino correcto. Creo que para sumarle al último refrán es todo lo que brilla no necesariamente es oro.
¿no? Entonces creo que por ahí nos guiamos bastante. Y algo que también en lo que me quedé pensando, chicos, es el tema de la inseguridad, ¿no? Que eso nos ayuda, bueno, no nos ayuda, nos ha complicado a generar a generar confianza, ¿no? Y creo que ahí sí la correlación es bastante directa, ¿no? Porque probablemente esta amabilidad y demás y cierto nivel de confianza lo podemos usar en un círculo específico, ¿no? De repente para un colombiano, por historia, puede ser un poco más fácil conectar, ¿no? Pero no necesariamente va a cerrar el círculo, ¿no? Pero la inseguridad creo que es por ahí donde nos ha llevado a que el país finalmente no haya despegado como quisiéramos o ese nivel de confianza no esté en otro nivel, porque creo que esos conflictos internos, ahí sí, no sé cómo será Chile, Rodri, pero muchos de los conflictos internos creo que también son muy similares a los de Perú. Sí, nosotros hemos tenido algunos rollos externos, ¿no? Con Ecuador, con Chile, nos hemos dado un poco de palo de vez en cuando, pero creo que los internos siempre han sido los más duros, ¿no? Y creo que eso nos ha complicado en el tiempo, ¿no? Y también en imagen, no no solo un tema de confianza interna del país, sino que ven los demás de un Perú, de un Colombia, o sea, que venga un francés y te diga, qué interesante ir a Colombia, no sé si voy a regresar, es duro, ¿no? Después es una broma, pero es duro que se tenga esa percepción y a hoy probablemente en los niveles de inseguridad, por lo menos en Perú, están tan altos que no sé si va a llegar a ese nivel, pero probablemente puedo decir, no sé si voy a llegar con mi celular, ¿no? Entonces ese nivel de inseguridad es crítico y creo que nos ha venido impactando por bastante tiempo. Totalmente. ¿Eso qué es? Vale, dale, Rodri. No, y simplemente, sí, es así. Ahora, yo, la única esperanza que me queda, digo, efectivamente, los niveles de inseguridad han crecido y muchísimo, en el caso de Chile, de manera exponencial y es terrible. Todos los días en las noticias se ve un robo de un carro, un auto, con la persona adentro, el famoso portonazo, que es que te esperen prácticamente cuando estás entrando a tu casa, cosas y muchos delitos que antes prácticamente no existían. Chile era un país súper tranquilo en líneas generales, y ahora esa percepción ha cambiado un montón. Yo creo que, bueno, ahí hay varios fenómenos, unos como que ayudan a aumentar esa percepción y otros que uno dice, bueno, quizás no estamos tan mal. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo creo efectivamente los niveles de inseguridad han crecido porque también la posibilidad de llevar a cabo estos actos violentos, el acceso a cosas como armas, en fin, el aumento de la población en general, todo eso lleva a que haya mayor descontrol. Es muy difícil controlar en esos contextos. Pero por otro lado, la gente más informada, más educada, en fin, recurre a, por ejemplo, la policía y denuncia mucho más que hace 10, 15 o 20 años. Entonces, claro, uno dice, la percepción aumentó porque hay muchísimas más denuncias, pero antes el nivel de confianza era tal que ir a la policía era perder el tiempo. ¿Para qué voy a denunciar? No me sirve de nada. Hoy ya no es tan así. Entonces yo creo que hay un poco de ambos, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente ha crecido y creería yo, aquí me lanzo una apuesta porque no he mirado números, pero creería que es un fenómeno mundial el aumento de la inseguridad en líneas generales, ni hablar de la inseguridad cibernética, pero por otro, el alarmismo en torno a eso también ha crecido mucho. Incluso esto lo llevaría también a fenómenos sanitarios como el COVID, pero bueno, eso sería otro tema. Pero también creo que nos estamos volviendo muy alarmistas, los seres humanos, y en América Latina no estamos ajenos, creo. Así es. Y yo realmente creo que en Latinoamérica tenemos un potencial enorme para ser naciones mucho más poderosas. ¿Sabes? Yo a veces digo, oiga, ¿por qué hay como tanta pugna? Yo entro a TikTok, a Instagram y veo, no, que mi comida es mejor que esto. Si tenemos una riqueza cultural impresionante, una diversidad étnica brutal, una cantidad de diversidad geográfica, nuestra tierra es absolutamente fértil. Bueno,
de todo. Tenemos personas muy pujantes, con muchas ganas de salir adelante. Es decir, cuando vamos a entrar a esos insights que mueven nuestras culturas, es impresionante todo lo que nosotros tenemos para dar. Entonces me empiezo a hacer una pregunta, ¿no? Como, ¿qué hace falta? ¿Cuál es ese clic que tenemos que dar para dar el paso adelante, ¿no? No sé si ahora empezamos a aterrizarlo en esos grandes insights poderosos de la cultura de cada país que pueden ser o que son movilizadores para que sigamos avanzando como país, porque eso luego lo vamos a ver en el consumo, ¿no? En, en Colombia pasa lo mismo que en Perú, es decir, somos súper sensibles al precio porque, claro, siempre estamos pensando en que la escasez puede llegar, ¿no? Pero al margen de eso, ¿cuáles son esos insights que ustedes empiezan a ver ahí? No sé cuál de los dos quiere comenzar. Dale, Gonzalo. Dale, a ver. Creo que alrededor de las crisis, ¿no? Yo creo que está uno de los principales insights para nosotros, ¿no? Y ese haberlo vivido de manera constante, creo que es un arma de doble filo para nosotros, porque es así como un freno, porque nos genera cierto miedo, cierto sentirnos un poco inferiores, pero también es esta fuerza para, oye, yo también quiero salir adelante, ¿no? O sea, esa arma de doble filo que yo creo que para nosotros es clave, ¿no? Y tener en mente que esta crisis en algún momento se puede superar, ya sea como sociedad o como negocio, como categoría, creo que es muy potente para nosotros y creo que nos puede movilizar mucho, ¿no? Ahora, ¿qué está pendiente ahí? Es definir cómo logramos esta pujanza que realmente necesitamos, ¿no? Y ahí es donde creo que las esferas económicas van encontrando los matices, ¿no? O sea, los que están más abajo seguramente son un poco más aspiracionales y probablemente lo puedan ver, entre comillas, más complicado, pero después ves que tienen mucho poder para salir adelante, ¿no? Entonces creo que eso es ahí donde nosotros como sociedad tenemos que seguir haciendo el clic para definir esa manera de salir adelante con esa expectativa, ¿no? La crisis no tiene por qué ser siempre, ¿no? Una constante en nuestro país y en nuestra sociedad. Entonces, bueno, sí, comentar un par de cosas respecto a Chile. Yo creo que también en el caso chileno, bueno, todo también influye en las generaciones y todo. A mí me tocó vivir más o menos una bonanza económica en edades muy sensibles, ¿no? Niñez, adolescencia, universidad, una etapa donde todo se veía muy bonito, ¿no? En general, lo digo, o sea, yo lo viví mucho así, qué sé yo, crecemos al 10%, estamos muy bien, y luego han venido etapas que yo, como lo digo yo, o como lo veo yo, de ver un poquito la realidad. O sea, cuando tú estás en medio de un boom o en medio de una crisis, tú te miras mucho el ombligo y todo gira en torno a ese fenómeno, pero que es un fenómeno temporal. A nosotros hoy en Chile nos ha tocado ver la realidad desde muchos ángulos. La realidad de la inseguridad, ¿no? Chile es el país más seguro, jamás el narco es algo extraño, en Chile no existe. Bueno, en Chile está absolutamente instalado y a grandes esferas, por ejemplo. Y eso se ha descubierto ahora y no es culpa de un gobierno en particular ni nada, no se trata de buscar culpas, es una realidad. No, Chile es un país cero corrupto, los chilenos somos súper honestos y a todos nosotros nos parecía, yo lo conversaba esto desde niño con mi hermana, por ejemplo. Qué raro, Chile es un país muy poco corrupto, está siempre en los niveles muy altos de no corrupción. Pero con mi hermana decíamos, cuando tenemos la posibilidad de robarnos un lápiz, un esfero en el colegio o llevarnos algo de la empresa donde trabajamos, en general eso pasa y lo hacemos. Entonces, ¿cómo así? Eso es raro. Y resulta que la realidad nos muestra ahora que Chile es un país mucho más corrupto de lo que pensábamos, sin embargo que las cosas se tapaban debajo de la alfombra. Entonces, Chile está en un momento hoy de descubrir cosas malas de sí mismo, lo que me parece muy bien. Me parece muy bien sincerarnos y darnos cuenta que esa figura que nos habíamos pintado tan bonita y tan perfecta, en realidad no es tan así.
Ese es el proceso en general, ¿no? Pero ya yendo como a insights o elementos que pueden ser interesantes de la cultura en Chile, yo creo, hay muchos, pero yo creo, por ejemplo, la unión en torno a lo que decías tú, tiene similitudes, ¿no? Más que en torno a la crisis, es los peores momentos del país sacan a relucir lo mejor de Chile. ¿Y a qué me refiero? No tanto a crisis, sino que, por ejemplo, terremotos, que son los más grandes del mundo, inundaciones, que bueno, ya no se están viviendo tanto porque Chile está viviendo un proceso de sequía, pero en general esos momentos le han demostrado a los chilenos que somos capaces de ayudarnos entre todos y los famosos Chile ayuda a Chile, y son unas campañas gigantescas y que les va muy bien y Chile sobrepasa esas crisis de manera muy rápida. A mí me parece bastante admirable que terremotos que se hubiesen sucedido en China, Pakistán o Indonesia, esos países hubiesen desaparecido y en Chile no pasa eso y rápidamente se reconstruye, en fin. Hay una institución ultra respetada y querida y que es generación de orgullo año tras año, que es la Teletón. Yo sé que la Teletón existe en muchos lados, pero en Chile es un símbolo muy arraigado, muy fuerte, y la gente realmente se pasa toda la noche viendo la Teletón y todos nos conectamos y todos comentamos por interno qué terrible la historia y los aportes son realmente muy grandes. Entonces, en torno a esas situaciones es que el país se une mucho y son fuente de orgullo. Ahora, pensándolo ya y pensándolo ya en el mercado, en el consumo, en fin, bueno, Chile está viviendo una transición demográfica muy fuerte, prácticamente no está creciendo, la única fuente de crecimiento demográfico es la inmigración, y en ese sentido, claro, es un país que está envejeciendo y que las nuevas generaciones son de una cultura muy diferente o muy diferente, y de países que son para Chile incluso lejanos. Hay mucha inmigración de Haití, de República Dominicana, obviamente también dentro de América Latina ha llegado mucha gente, tanto de Perú como de Colombia, pero también de Ecuador, mucho de Argentina, por oleadas, ¿no? Pero también inmigración de lugares muy diferentes a Chile, que está por verse qué va a pasar ahí, porque es la nueva juventud, prácticamente vista así. Otro elemento que creo destacable es la unidad en torno a la familia. Eso no se ha perdido. Ha bajado un poco, pero no se ha perdido. La unidad en torno a la familia, los abuelos que crían nietos y que por lo tanto transmiten valores muy tradicionales. La tradición en Chile en general se ve muy bien. Creo que en Colombia pasa algo muy similar. Lo tradicional es bueno. Hay otros lugares donde lo tradicional no se ve como tan bueno. Al menos en Chile, lo que yo veía en Colombia, y creería que en Perú pasa muy similar, lo tradicional es bueno y eso lo transmiten las generaciones de nuestros abuelos. Porque otro fenómeno que se ha dado en el tiempo es la inserción laboral femenina, que en Chile es bastante alta, y de calidad, que es como la diferencia, porque hay lugares donde es más alta, pero la calidad de los trabajos femeninos es baja. Bueno, en Chile, si bien es lento y se puede mejorar muchísimo, hay una fuerte inclusión laboral femenina y eso ha hecho que finalmente sean en muchos casos los abuelos quienes crían a los hijos, a los nietos. Y eso también tiene consecuencias culturales muy grandes. Obviamente las celebraciones familiares y esos son los eventos que disparan el consumo absolutamente en Chile. Entonces toda fiesta, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, en fin, todos esos elementos disparan el consumo en Chile. También pensando en el consumo, así como muy rapidito, creo que esto también pasa en Colombia y en Perú, pero el gasto está muy enfocado, el gasto familiar fundamentalmente, pero hay dos ítems que en general los chilenos le dan muchísima importancia y ahorran desde muy temprano para alcanzar ese tipo de cosas que tienen que ver con educación y salud. Precisamente al ser caros, entonces educación y salud son los ítems que más dinero se llevan del presupuesto familiar, pero no solo que más dinero se llevan, son los elementos que más preocupan a los chilenos. Por lo tanto, no solo es yo tengo que financiar la totalidad o parte de mi salud y la totalidad o parte de la educación, sino que voy a ahorrar para que no sea la básica. No quiero tener la salud básica y la educación básica. Quiero tener una buena educación y una buena salud. Eso implica que voy a pagar aún más de lo que podría como mínimo y eso está marcando mucho el consumo
el consumo en general. Y otra cosa, y con esto cierro, perdón alargarme, creo que el elemento de la digitalización del consumo está teniendo muchísima fuerza. Obviamente después del COVID se disparó, pero en general han intentado desde esfuerzos estatales hasta las personas de manera particular, se le ha dado muchísima fuerza al consumo digital y el desarrollo de nuevas empresas de ese tipo y de nuevas plataformas. El caso, por ejemplo, de NotCo, que bueno, después se transforma en NotMayo, pero es un ejemplo, hay muchos otros. Corner Shop también nace en Chile y el desarrollo y la cultura del consumo digital es muy fuerte. Yo este mes he vivido con mi sobrino y si bien estamos viviendo en Italia, pero él ya traía la costumbre y por lo tanto todo lo compra por internet, todo, pero de manera natural. O sea, no es que, porque estoy en Italia lo hago. De hecho, precisamente me decía, aquí se demoran más, las cosas llegan rotas, llegan incompletas, pero porque él ya vivió muchos años la cultura de la compra digital y eso ha tenido mucha fuerza. Hay muchos otros temas, pero creo que toqué 2 o 3 que me parecen los más relevantes hoy en Chile en general. Bueno, muy, muy, muy interesante. Yo me estaba escuchando y creo que si me voy a lo que pasa, creo que en Colombia también escuchaba una entrevista que le hizo Freddy Vega, que es el CEO de Platzi, al presidente de Bancolombia. Es increíble porque la pandemia impulsó la bancarización en Colombia. El 95% de los adultos en Colombia hoy en día está bancarizado. Es increíble. Nequi, que es una billetera digital colombiana muy importante, tiene 20 millones de usuarios. Yo quedé sorprendido con esos datos que daba el CEO de Bancolombia, pero aquí es donde está, yo creo que una de las cosas que puede estar incomodando en Colombia es el acceso al crédito. Creo que la cifra era que de ese 95%, más o menos el 30%, era el único que tenía acceso a crédito. Entonces, al final de la historia, pues terminaba siendo relevante y conecto con lo que dice Roderick, porque siento que, por un lado, vamos muy rápido en esa evolución de digitalización y todo, ¿no? Como que hemos avanzado hartísimo en los últimos años, pero por otro lado nos hacen falta recursos para estar allí y creo que tiene que ver como por esa mentalidad de crisis, ¿no? Y no, yo no siento que en Colombia sintamos que siempre estamos en crisis. Lo que creo es que siempre pensamos que la crisis llega mañana y eso creo que es peor porque vivimos con ansiedad, ¿sabes? Entonces ahí es donde nace la desconfianza. Entonces yo tengo que ahorrar, yo no, hombre, y ahora esto lo estoy reflexionando, tengo que validarlo después con data, pero creo que el colombiano no ahorra únicamente para cumplir metas, sino ahorra para evitar problemas. Es decir, yo quiero tener un colchón por si pasa algo. Yo no ahorro para comprar mi casa, ahorro es para evitar que de aquí a mañana me quede sin la que tengo. Entonces, eso plantea que al final la mentalidad de crecimiento esté condicionada por un fuerte temor a que venga la crisis mañana, ¿verdad? A pesar de que siento somos un pueblo supremamente resiliente y una gente, como decimos nosotros, muy echado para adelante y recursiva. En ese sentido, también comparto con Rodri que evidentemente la migración, que creo yo es un fenómeno mundial, sale mucha gente de Colombia, pero Colombia hoy en día también es un país mucho más abierto, ¿verdad? Que hace 30 años. Yo creo que, es decir, hoy en día es mucho más normal encontrarse extranjeros en Colombia. Hasta cuando yo era niño, era muy difícil. Entonces, siento yo que nosotros como país, realmente hasta ahora nos estamos abriendo de manera genuina al mundo, ¿no? Entonces, eso también y esa nueva generación de gente joven no ha tenido que vivir lo que nosotros vivimos como colombianos hace un tiempo. Ha tenido que vivir una nación donde hay mucho más orgullo y más cosas para mostrar, que tiene unos retos importantes y lo sigue teniendo, pero que evidentemente van un paso por delante. No les tocó vivir esa época que nos tocó vivir a nosotros
Y yo creo que, hombre, cada vez es más un motivo de orgullo lo que hacen los colombianos. Creo que hay un insight importante a trabajar y es esa mentalidad de escasez y anticipación a la crisis, que creo yo debemos cambiar, porque claro, como siempre estamos como al filo del peligro, entonces como que eso hace que seamos mucho más precavidos, ¿sabes? Esa desconfianza que tenemos hace que seamos más precavidos. A pesar de eso, somos un país muy emprendedor, ¿no? Esa es como, ahí está el otro insight, ¿no? Quiero evolucionar rápido, emprendo, pero por otro lado tengo que tener mucho cuidado porque no quiero que la crisis me lleve. Entonces creo que ahí hay un insight importante y estas nuevas generaciones, mucho más integradas al mundo, hacen que tengamos hoy en día una nueva colombianidad. No. Raúl, y ahí suelto una, sorry, Rodri, rapidito, suelto una pregunta así rápido y es este tema del emprendimiento. Yo creo que, a ver, mirando también un poco Perú, creo que la gente es muy emprendedora, ¿no? Pero es una actitud súper personal, ¿no? Y creo a hoy, por lo menos en Perú, que se están encontrando muchas trabas burocráticas posteriormente. O sea, una vez que tú quieres emprender, probablemente inicias de una manera informal, por defecto, ¿no? Pero una vez que tú te quieres formalizar para que este emprendimiento sea una empresa, etcétera, pequeña, mediana, lo que corresponda, ahí viene lo complicado, ¿no? Porque todo es tan caro y tan burocrático para ser formal, y aquí anclo el tema de la informalidad y los ingresos diarios y todo lo que sucede acá en Perú, y es tan complicado y tan caro ser formal, ¿no? Que ahí hay una traba súper fuerte para los emprendedores, ¿no? O sea, yo me imagino a un emprendedor haciendo algo en su casa que después tenga que pagar impuestos, etcétera, se le va la plata en eso, ¿no? Entonces creo que hay muchas trabas que nos están frenando por ahí, por lo menos a los peruanos, y no sé qué pasa en sus países, ¿no? Y creo que es algo que no debería pasar, o sea, deberíamos tener mucha facilidad para emprender, mucha disponibilidad del gobierno, burocracia, impuestos, o sea, bandas de impuestos para que estos emprendedores puedan salir adelante. Hay tantas cosas que se podrían hacer y siento que no se hacen, que en realidad a hoy complican el desarrollo del país. No sé si quieres, yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Eh, yo aquí de nuevo, yo soy una persona extraña, ¿no? Porque, como les decía, viví un Chile bastante diferente al actual, pero te voy a hablar de mi contexto, de lo que se dice ahora y un poquito de lo que viví en Colombia. Yo creo que lo que dices tú, un poco de la respuesta está en esa visión de la desconfianza hacia el emprendedor finalmente, porque nos podemos llenar la boca de que queremos ayudar al emprendedor, pero finalmente, así, entre cuatro paredes, el emprendedor es digno de sospecha y así tú estés abriendo una modesta panadería en una esquina, quizás en ese momento todo el mundo te aplaude, pero te empezó a ir un poquito bien y ya viene todos los elementos negativos detrás y eso se refleja, por ejemplo, en ese tipo de castigos al emprendedor como impuestos altos, como burocracia excesiva, en fin. Eh, y por ejemplo, no sé, yo he visto países que son extremos, o sea, te demoras más de un año en poder formalizarte solo por los trámites que hay que hacer. Bueno, ¿qué visión traía yo de Chile de hace un par de décadas? Que emprender era algo muy importante y por lo tanto lo que se hacía era ayudar a ese emprendimiento y incluso existió lo de formalízate en 24 horas, no me acuerdo, pero que era un plan donde realmente en muy poco tiempo tú podías tener totalmente formalizado tu negocio y los impuestos eran bastante bajos, no hablemos de los aranceles para traer elementos del extranjero. Eso hizo, normalmente a ti te dicen, lo que pasa es que si tú te abres al mundo y empiezas a importarlo todo, no se desarrolla la industria nacional. Sin embargo, en Chile pasó justo lo contrario. Precisamente porque se abrió al mundo y tuvo que competir con las grandes empresas, es que en Chile surgen los Falabella, los Home Center y todos esos, los Ripley en Perú, los conocen, todos esos grandes negocios que se han vuelto multilatinas, pero surgieron gracias a que tuvieron que competir de igual a igual con grandes empresas internacionales. Entonces, el abrirse al mundo no fue un problema, fue todo lo contrario. ¿Qué pasa hoy? Y
lo cuento un poco viéndolo desde afuera porque no estoy viviendo en Chile, pero yo ahora escucho, lamentablemente, todo lo contrario. La tramitología se transformó en una palabra, la tramitología. El emprender es muy difícil, los impuestos cada vez más altos y nos cobran por todo. Entonces, a mí eso me da susto escucharlo porque se está desincentivando el desarrollo empresarial de Chile. Tiene cosas buenas y malas. Lo bueno que veo es que se está apoyando mucho el emprendimiento digital, eso sí, pero en general el emprendimiento cada vez se está volviendo más complejo en Chile. Entonces, no sé qué consecuencias va a traer eso. Ahora, no sé, las cifras de balanza comercial, en el caso de tanto Perú como Chile, son bastante positivas. Es decir, somos países que producimos mucho de lo que consumimos. No es el caso tanto de Colombia, que la tiene negativa histórica. Mientras que Perú y Chile tienen una balanza comercial positiva. La balanza comercial no es ni buena ni mala per se, pero al menos te habla de que produces mucho de lo que consumes y eso implica que estás produciendo. Pero nada, yo simplemente dejo ahí mi temor de que en el caso de Chile, si bien fue un país que dio pasos adelante en ese sentido de apoyar el emprendimiento, facilitarlo, cobrar bajo impuestos, en fin, hoy está en una suerte de regresión en ese sentido. Pero es un temor, tendría que ver lo que pase. No sé el caso de Colombia. Raúl, eres emprendedor, ¿no? Así que... Sí, bueno. Dios, es complejo, ¿no? Es complejo porque cada día se... A ver, yo siempre he creído, pero esto es una... Bueno, no voy a dar mis opiniones, porque al final creo que la opinión puede desvirtuar un poco lo que es, ¿no? Pero Colombia es un país que se mantiene por las pymes, más una economía de servicios, como bien lo dice Rodrigo, que de producción, ¿no? Eh, y evidentemente es un reto emprender, ¿no? Y es un reto emprender no solo por las normas, sino por el constructo y el imaginario que se ha creado alrededor de los emprendedores y de los empresarios. Pero que yo creo que en general, ¿no? Eh, para mí, Amancio Ortega debería ser un ídolo en el mundo hispano. O Carlos Slim, ¿sabes? Pero no es así. No es así. Siempre hay Incluso cosas. el gran ídolo de muchos hispanos es o Steve Jobs o Elon Musk. Carlos Slim, siendo mexicano, ¿cierto? Amancio Ortega, ¿sabes? Es decir, no, estoy hablando acá de empresarios brutales. Entonces creo que ahí hay una tensión también entre el éxito y cómo se llega a ese éxito, ¿no? Que yo creo que es algo que ha venido cambiando, sobre todo por el boom del emprendimiento, porque también hace parte de algo que hablábamos en su momento de nuestra historia, ¿no? Y es al final, ¿para qué estamos en el mundo? ¿A qué venimos al mundo? Y de quién depende lo que pasa o no pasa en la vida de cada uno. Entonces, claro, emprender es complejo, es un país burocrático, eh, pero creo yo que hay una fuerza emprendedora tan grande que hace que te muentas en esa fuerza y vayas gestionándolo. Ahora, siento yo, y hombre, me atrevo a asegurarlo, que creo que es un tema de mentalidad, ¿sí? Hay que empezar a trabajar el rol simbólico del empresario en el mundo hispano. Yo esto aquí no voy ni siquiera a Latinoamérica, hablo del mundo hispano. Hay que cambiar el rol de los empresarios y las empresarias en el mundo hispano. Hay que cambiar ese valor simbólico que tienen, ¿no? Porque uno ve los americanos y los empresarios son héroes. Y es curioso, ¿no? Porque una vez vi un argentino en un podcast que lo entrevistaban y decía que en Colombia trataban a los CEOs como rockstars. Entonces, por un lado, otra tensión más, ¿no? Por un lado hay una fuerte admiración y un fuerte deseo, pero por otro lado dice, bueno, de eso tan bueno, ¿cuál es el pecado que esconde para llegar allá? ¿Cierto? Como que esa dualidad. Entonces, yo siento que acá el tema es más de resignificar ese rol y ese imaginario que ha tenido el emprendedor y sobre más que el emprendedor, el empresario, porque yo creo que acá hay que hacer un punto de quiebre, ¿no?
y es que el emprendedor cuando se vuelve empresario es donde empieza como a, entre comillas, torcer el camino, ¿no? El emprendedor es sufrido, el empresario ya es. Entonces, creo que eso es lo que hay que cambiar, porque al final el sueño mío es ser un gran empresario, no ser emprendedor durante 40 años. Eh, entonces creo yo que el problema es más eso, y aparte yo que soy una persona como reflexiva, entro muy bien en esa dualidad emocional y de esa gran tensión que tiene la representación de lo que son las personas que deciden convertirse en empresarios y empresarias. Ahora bien, la parte burocrática, pues todo. Mira Sobre que, todo dale, dale, dale. no, 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 tranquilo, termina. Sobre todo, No, sobre todo en temas tributarios y demás, ¿no? sí, total. Yo creo que hay bueno, cada uno tiene sus visiones, obviamente políticas, en fin, pero creo que hay que nutrirse de todos lados, así que me voy a atrever a dar un dato aquí. Hay un libro muy interesante de el chileno Axel Kaiser con Sittelman, creo que es un alemán, sí, estoy casi seguro que es alemán, y el libro se llama El odio a los ricos, y precisamente, más allá de las ideologías políticas de estos dos personajes, que las tienen clarísimas, sin embargo, ellos para hacer el libro toman datos duros y son años de investigación en torno a la riqueza, a los empresarios, en fin, y en general en el mundo. Esto, escrito por un alemán y un chileno, o sea, el alemán lo lleva estudiando en Asia, en todas partes, y al final siempre la visión es negativa. Hay lugares donde es más negativo que otros, pero en líneas generales siempre existe esa desconfianza. Lo que pasa es que hay países donde esa desconfianza es gigante y en general eso pasa en países latinoamericanos. Entonces, con ese libro lo que ellos intentan es precisamente lo que está diciendo Raúl, resignificar resignificar lo que significa el ser emprendedor, es decir, y ser empresario. Eh, y decir, una de las conclusiones del libro es que también el rol de los propios empresarios, es decir, los empresarios en general se aíslan mucho, no comentan de cómo han llegado, cómo han logrado esa riqueza, en general no se sabe mucho de cómo invierten, en fin, y en la medida que esos grandes emprendedores se muestran al mundo, dicen lo que han hecho y cómo lo han hecho, empiezan a ser inmediatamente admirados y una vez que son admirados ya no los ven con sospecha. Es bien interesante lo que propone el libro e insisto, hay que nutrirse de todos lados. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo político con un autor de algo, sin embargo, encontrar que hizo una investigación o escribió un libro magnífico. Entonces, en ese sentido, se lo recomiendo a todos. Ahora, lo que estás diciendo, Rodri, es bien interesante porque este odio, ¿no? Entre comillas, que no necesariamente es un odio, a veces es una envidia, ¿no? O una aspiracionalidad torcida, ¿no? Porque por lo menos aquí mucho pasa que las altas esferas, los mayores empresarios son familias acomodadas, ¿no? Que han tenido las cosas fáciles, entre comillas, ¿no? Es lo que se cree, ¿no? Entonces creo que en países donde la población es nivel medio-bajo, en su mayoría, ¿no? Se generan todavía estas dudas justamente con lo que tú dices, ¿no? De este libro de yo no los conozco. Entonces creo que es alguien acomodado que la tuvo fácil supuestamente, entonces no me gusta, ¿no? Y como no sabemos nada más en el día a día, se vuelven hasta unos tiranos, ¿no? Porque volvemos a esas épocas donde la gente trabajaba para un jefe y no necesariamente para un líder, ¿no? Entonces creo que esa resignificación también va por cambiar esa sensación de las jefaturas versus el liderazgo, donde todos estamos jalando el carro y no hay alguien subido en el carro esperando que los demás jalen, ¿no? Entonces creo que eso es súper, súper importante para nuestra sociedad definitivamente. Sí, y hay mucho de mitología en un montón de cosas. Y lo de, por ejemplo, eso que la mayoría de las personas lo dicen como tú lo dices, ¿no? Que aquí los ricos han sido siempre los mismos, pero cuando tú analizas cómo se ha movido la riqueza en el mundo, qué sé yo, desde los últimos 100 años, da igual en qué punto pongas el inicio de la investigación, vas a ver que es absolutamente fluida, que la movilidad es gigantesca,
que el súper rico de hace 80 años, su nieto ya no tiene esa riqueza y el que era muy pobre hace poco le fue muy bien y tú eso no solo lo ves a nivel mundial, también lo ves país a país. Ahora, hay países donde eso se mueve más lento y países donde se mueve más rápido. Así que efectivamente puede haber lugares donde uno diga la familia, no sé cuánto, y muchas generaciones hacia atrás, siempre en la misma que ha sido rica, pero eso es una excepción. La regla en realidad es Steve Jobs, no la regla de su genialidad, me refiero a la regla de partir de cero. La regla es, qué sé yo, Bill Gates o Amancio Ortega. Esa es la regla mundial, no de que las riquezas se perpetúan. Eso sucedía antes de los estados liberales. Antes de los estados liberales, claro, ¿dónde estaban las riquezas? Los reyes y en la nobleza, punto. Y no se movía de ahí. Pero una vez que dejamos ese formato, se distribuyó. Y un dato que me parece súper interesante. Hace 2, 3 años, un gran estudio, no me acuerdo qué revista lo hizo, no sé si Forbes, no, The Economist, si no estoy mal, hizo el estudio y el país con mayor movilidad social del mundo era Chile, es decir, es el país que más ha movido gente desde la pobreza a situaciones medias y gente que de media pasa a situaciones altas. Entonces, se vive en torno a una mitología de que los ricos son siempre los mismos, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Eso tampoco es así literalmente. Entonces, mucha mitología en torno al tema que sería interesante cambiarla como lo proponía Raúl. E insisto, esto no es una postura política, esto es simplemente ver la realidad y los datos como son, más que decir, ah, no, yo me voy por esta corriente o por otra. Es efectivamente la riqueza se mueve o no se mueve, efectivamente son siempre los mismos que tienen la riqueza, efectivamente los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Hacerse esas preguntas creo que sería súper interesante para despejar un montón de mitos. Mira que ahí tocas un tema muy importante. A mí me plantea una pregunta. Nosotros desde el rol que tenemos en research y en consultoría, yo digo que mi sueño es que Raka Bandaka sea la firma número 1 de consultoría en entendimiento humano para resolver retos de negocio. Y me va quedando a mí una pregunta y es cómo acercamos el éxito a las personas. Creo que ahí es donde está para mí como ese gran salto y es que el éxito no se siente propio, no se siente asequible, ¿sabes? Yo creo que a pesar de que Estados Unidos es un país muy desigual, la gente siente el éxito mucho más cerca y al alcance de su mano, ¿sabes? Siente mucho más el logro cerca. Eh, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos ayudar a que la gente sienta eso? Porque yo creo que a veces se ve tan lejos, se ve tan complejo de alcanzar, que nada que hacer. Tiene que hacer la pregunta de, pero ¿cómo hizo eso, llegar a eso tan lejos? Pues algo tuvo que haber hecho que no sabemos qué fue. Y sobre todo porque hasta ahora se está empezando a contar el proceso de cómo es emprender, ¿no? De qué te lleva a emprender. Yo quiero tener un podcast algún día que diga el dolor de los emprendedores. Les voy a hacer aquí un paréntesis. En el segundo año de Raka, decidimos pagarle a todos los proveedores en diciembre y en enero nos tocó a puntas de tarjetas de crédito pagar los impuestos. Es decir, nosotros nos quedamos sin plata una cantidad de meses y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se me ocurrió hacer eso? Porque dijimos, no, Navidad, Navidad para todo el mundo. Y después nosotros pagamos la Navidad como 10 veces. Claro, ahora me salgo del dolor de los emprendedores por el desconocimiento y demás, pero es eso, ¿no? ¿Cómo acortamos esa brecha desde nuestro rol para que la gente lo sienta mucho más próximo, mucho más alcanzable, mucho más, es asequible para mí el éxito? Al final es una decisión mía si quiero seguir ese camino o no quiero seguir ese camino, pero tengo la posibilidad porque es lo que me va quedando, ¿no? Como que al final tengo que encontrar una razón en medio del pensamiento mágico y místico que tenemos en la región, ¿cierto? Sí. Colombia, el país del pensamiento mágico, no lo digo yo, ¿verdad? Pero sí tenemos un pensamiento mágico y místico que siempre tenemos
que buscar, nuestro cerebro siempre está buscando esa explicación. Entonces, no sé si por ahí puede estar una hipótesis que tendremos que comprobar, pero al final la pregunta que me queda es, ¿cómo lo acercamos? ¿Cómo creen ustedes que podemos seguir llevando a esas personas a que vean ese éxito, sea lo que sea el éxito, mucho más cercano? Mira, yo creo que hay fórmulas, o deben haber muchas fórmulas, ¿no? Pero creo que una que a mí me parece súper potente es la de humanizar a la posición, a la persona, a la posición social y en la empresa, ¿no? Porque como los sentimos tan lejanos, no los conocemos, no sabemos quiénes son, no sabemos cómo lograron, qué hicieron, por qué lo hicieron, dónde estudiaron, y después nos enteramos de repente que estudiaron en la mejor universidad del mundo, ¿no? De casualidad, y nos lo hace un poco más lejano, ¿no? Y creo que entender las luchas que tiene esa persona son clave, ¿no? Porque es súper difícil irse del país a estudiar. Es súper difícil alejarse de la familia, sobre todo en sociedades como las nuestras, donde somos tan querendones, ¿no? Es súper difícil irte a vivir, salir de una provincia, irte a vivir a una capital para poder encontrar un mejor trabajo, ¿no? Entonces, creo que darle la vuelta a eso es, para mí, súper potente, ¿no? Y creo que ese esfuerzo que está atrás y que la gente se da cuenta que nada ha sido gratis, porque más allá de que tu papá sea quien sea, no necesariamente estás capacitado para estar en la posición donde estás. Y si no estás, ningún empresario te va a poner ahí gratis, ¿no? O sea, necesitas ganártelo. Para poder ganártelo, creo que has hecho cosas que lamentablemente los demás no lo vemos, ¿no? Y creo que para mí eso es algo súper potente. Ahora, ¿cuáles son las otras fórmulas? Deben haber muchas, ¿no? Deben haber muchas, pero creo que la cercanía es una de las primeras, ¿no? Y la cercanía no es solo en la historia, ¿no? La cercanía también es en el presente, o sea, decir las cosas claras, la verdad, tener los mensajes precisos en el momento preciso y dar claridad de lo bueno y de lo malo, ¿no? Creo que todo eso definitivamente nos ayuda a encontrar a la persona que está detrás de la posición, ¿no? Porque hoy creo que es más fuerte la posición antes que la persona. Y creo que debería ser al revés. La persona más importante que la posición. Ujú. Sí, de acuerdo. Y que es una lucha finalmente lo que plantea Raúl, porque es cambiar una forma de pensar. Y cambiar una forma de pensar es un proceso extenuante y extenso, larguísimo. O sea, no es hacemos estas dos o tres cosas y ya cambia la mentalidad. Cambiar la mentalidad es un proceso que además lleva generaciones. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que el éxito es un elemento atractivo per se. Entonces, tiene herramientas que lo hacen susceptible de transmitirlo de manera muy positiva a los demás, y concuerdo con Gonzalo absolutamente que hacerlo más cercano en el sentido de ejemplos inspiradores, personas que nos muestren con nombre y apellido qué hicieron y cómo lo hicieron, es un camino, es un trabajo de hormiga, creo yo, y luego están, pero ahí ya no tienen nada que ver con nosotros, pero están también las élites políticas que definitivamente algunas reman para un lado y otras para otro, y creo que es una gran barrera, porque yo creo que cometen una irresponsabilidad gigante. Precisamente son los políticos los que tienen un sueldo y viven sin haber hecho los esfuerzos que hace un emprendedor, y deberían ser los primeros en no opinar al respecto, dado que tienes un sueldo que lo obtienes de los impuestos de las personas y no del esfuerzo tuyo directo. En general, ¿no? Es una característica, es una realidad, así es. Tu sueldo es impuesto de los demás. Por lo tanto, si nos lanzamos a criticar a los emprendedores, un poco mírate al espejo antes de hablar de otros que han logrado lo que han logrado. Entonces, nada, creo que acercar a las personas el éxito, gracias a sus características atractivas per se, y mostrándolo directamente con un rostro, un nombre y un apellido, creo que pueden ser los primeros pasos. Y otra cosa que yo creo que es interesante, y con esto yo siempre me alargo, perdón, es y analizarlo desde otro punto de vista. Creo que muchas veces
hablamos de que le tenemos miedo al fracaso y creo que es muy interesante el concepto de tenerle miedo al éxito. Yo creo que muchas veces nuestro subconsciente, no sé si seguirá así, pero sabe que tenemos un potencial gigante para lograr muchas cosas y nos da miedo explotarlo. Y preferimos la zona de confort de la tranquilidad y no correr ese riesgo. No por el miedo al fracaso, por el miedo al éxito. ¿Cómo voy a gestionar ese éxito en mi vida? Uy, mejor me quedo con mi trabajo y no me meto aquí. El miedo al éxito, que ahí hay un insight poderoso, ¿no? Al final es muy interesante. Que mira que es la tensión, ¿no? Al final, los seres humanos somos tensiones y culturalmente creo yo que nada que hacer y cada vez lo compruebo más. Sí siento que hay países y culturas que le tienen más miedo al éxito que otros. Hay un libro de, de Rappel o de Salman, ya no me acuerdo, que se llama ¿Por qué Mufab? ¿Por qué unas culturas fracasan y otras no? Culturas. Culturas, claro. Mm. Claro, porque al final hay países ricos que tienen mucha gente rica, una clase media gigante y unos niveles de pobreza bajos. No, hay otros que es lo contrario. Y a eso súmale cero riquezas naturales, que es otro elemento muy interesante. Generalmente esos países que describes tú tienen cero recursos naturales y ahí es donde uno se pregunta, ¿será que al no tener nada es tu obligación desarrollar emprendimientos, por lo tanto generar productos que le sirvan a los demás? Y esa es la preocupación todo el tiempo, porque si no mañana no como. Es eso, es que en los países latinoamericanos, precisamente por la abundancia que tenemos, yo no tengo miedo a morirme de hambre mañana porque tengo las cosas básicas. Es también muy interesante. Es impresionante ver. Mira que Alex Torrenegra, Sí, que es sí. un empresario colombiano de Silicon Valley, dice que Latinoamérica tiene que dejar de pensar de vender lo que está debajo de los pies y empezar a vender lo que está acá. Ujú, de acuerdo. Ahí está la verdadera riqueza. Eso no quiere decir desestimular el campo ni nada, no, pero tiene que ver con ampliar eso, porque evidentemente, es decir, la riqueza no está únicamente ahí. No De está acuerdo. únicamente en el caso de Colombia en los hidrocarburos, sino en muchas más cosas en general. Yo, por ejemplo, veo las 20 empresas tecnológicas más grandes del mundo, si no estoy mal, de las 20, como 15 son americanas. Perfecto, perfecto. Claro. Entonces, cuando yo escucho hablar de la decadencia del imperio americano, digo, bueno, sí, no, ellos pueden apagar el mundo, Perfecto. Bueno, ¿sabes? Estados Unidos es un caso raro, pero eso yo creo que viene de la cultura desde donde surge Estados Unidos, porque sí es rico naturalmente y Sí, sí, sí. además ha generado riqueza en abundancia. Pero Estados Unidos es una excepción, porque en general, si mira, qué sé yo, Japón, Suiza, en fin, son países con Japón es arena. Bueno, precisamente hablar hoy de Japón con todas las crisis, pero en general Japón en pocos años se transformó en una potencia y es una isla de arena. Suiza, montañas. O sea, de verdad que es impresionante esa diferencia. Estados Unidos, ahí, en el caso de Estados Unidos, creo que 100% mentalidad y hubo como una suerte de círculo virtuoso, porque precisamente cuando Estados Unidos logra su independencia es cuando los padres fundadores de Estados Unidos tenían a tope el discurso del esfuerzo personal, en fin. Entonces, claro, con esa mentalidad en un país rico, pudieron surgir rápidamente. Pero, Perdón, insisto, que se es me una ha caído excepción. aquí el celular. Pero mira lo interesante que tú cuentas. Y es que creo que ese caso extraño es un poco lo que nosotros debemos aprender, ¿sabes? Porque somos ricos eh, a nivel geográfico en recursos naturales, pero también creo que somos ricos intelectualmente. Es decir, la pujanza latina es impresionante. Yo en Latinoamérica conozco gente hiper mega competente para hablar como habla ahora la Absolutamente. generación, pero es gente bestial, absolutamente competente, ¿sabes? Con agilidad mental, con claridad.
nada más la obsesión que tenemos por cuando hablamos otro idioma, hablarlo bien, ¿sabes? Eso me parece a mí que a veces nosotros mismos nos criticamos, pero creo que es ese gusto por hacer las cosas bien hechas y creo yo que eso es un poco a donde tenemos que mirar, a cómo lograr ese equilibrio, porque hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y creo que ahí hay que gestionarlo trabajando en esa cultura país, en esa mentalidad ciudadana y exaltando más lo nuestro, ¿sabes? Sin llegar a radicalismos, pero creo que exaltar lo propio es importante, ¿no? Ese orgullo nación, ese orgullo país, creo que al final termina siendo muy relevante, pero un orgullo país soportado en acciones. Creo que alguna vez le escuché a alguien que el colombiano tiene mucha iniciativa, pero poca terminativa. No, entonces tú preguntas cuántos libros se han leído en el último año, poco levantan la mano, pero ¿cuántos comenzaron a leerse un libro? El 70%. Te levanta la mano, ¿cuántos lo terminaron? El 10%. Entonces es como empezar a conjugar eso y yo creo que eso empieza a trabajarse desde una mentalidad cultural, Y ¿sabes? es que, Dale, dale. sorry, Raúl, te interrumpo rapidito y es que en base a lo que tú decías de hay que comenzar a vender lo que está acá arriba y no lo que está debajo de nuestros pies, es un círculo virtuoso el que deberíamos estar vendiendo, ¿no? Porque para vender lo que está en nuestros pies deberíamos estar usando lo que está arriba y no regalarle lo que está en nuestros pies para que alguien más nos lo venda en muchos casos. No, no sé, aquí en Perú pasa con el gas. Tenemos mucho gas, ¿no? Lo vendemos para que alguien lo procese y compramos gas carísimo, ¿no? Entonces, es un ejemplo gigante, claramente, ¿no? Complejo, pero si nosotros pudiéramos poner lo que tenemos acá arriba para darle vuelta a lo que tenemos debajo de los pies y poder venderlo distinto, ¿no? Creo que es ahí donde realmente comenzamos a vender lo que tenemos arriba, porque no necesitamos vender nuestras ideas, ¿no? Ni nuestra capacidad, necesitamos vender lo que está abajo, enriquecido con nuestras ideas, ¿no? Con la forma, con una nueva tecnología, con algo que se nos ocurra, ¿no? Y de esa manera hacer realmente rico el país, ¿no? Y creo que ese es ese círculo virtuoso que necesitamos poner en práctica para que salgamos adelante, definitivamente. Perfecto. De acuerdo, y la real, incluso la riqueza es un elemento bastante subjetivo. ¿Quién dijo que el oro es valioso? Claro, sí, es un metal que tiene una serie de características positivas, pero finalmente lo compramos por una cuestión simbólica. Entonces, el bienestar, creo yo, es la riqueza. Y el bienestar se construye no a partir de lo que tenemos de nuevo debajo de nuestros pies, sino que a partir de lo que podemos generar con eso, porque al final la tarea de cualquier emprendedor es, lo hemos dicho mil veces, hacerle mejor la vida a los demás. Cuando nos concentramos en eso, es que surgen las mejores ideas y si en ese contexto tenemos las condiciones geográficas y físicas que nos favorecen, mejor aún. Entonces, sí, efectivamente, hay un círculo virtuoso a la vista, pero no llegamos nunca. Ahí está el problemilla y yo creo que todo radica en que es una tarea cultural. O sea, lo que nos reunió hoy, que es la influencia de la cultura en nuestro comportamiento, en nuestro consumo, es la conclusión que estamos sacando finalmente. Si no cambiamos nuestra cultura, no vamos a alcanzar esas cosas que siempre hemos querido y nos vamos a quedar para siempre en la trampa de los países medios, que es crecemos hasta un punto y ya no salimos de ahí porque nos concentramos en los recursos naturales, en fin, y todo lo que hemos hablado hoy. Así que sí, concuerdo con Gonzalo. Mira que es interesante porque, bueno, yo creo que coincido contigo, solo voy a decir, creo que hay que trabajar en esos insights culturales que nos están frenando, exaltando nuestra cultura, porque creo que al final, siento yo, sí tenemos una mentalidad mucho más inocente y como curiosa del mundo, ¿sabes? Yo hablo con un latinoamericano y el latinoamericano, desde mi perspectiva, los que me rodean a mí, son personas informadas, curiosas por el mundo,
¿sabes? Entienden lo que pasa en España, lo que pasa en la Comunidad Europea, lo que pasa en Estados Unidos. Eh, entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que esa mentalidad curiosa, a todo eso, exaltarlo y atacar esos dolores que nos dejan, que como que son los que en estos momentos nos están poniendo el freno, ¿no? Es esa fricción para alcanzar eso que estamos ahí para. Así también lo veo yo, coincido contigo. Solo le aporto esa pequeña parte. No te escuchamos, te fuiste. Sí, perdón. Sí, ¿cómo sería si es que en lugar de solo enorgullecernos por la medalla esporádica en las Olimpiadas o por la selección nacional de fútbol o lo que sea, nos eh, enorgulleciéramos también por los Racamandaka, por los Amancio Ortega y por todo eso? Si, bueno, Amancio Ortega no es latino, era solo el ejemplo, pero a lo que voy es, si nuestro orgullo lo enfocáramos también en lo que logramos desde el punto de vista del intelecto y del esfuerzo, seríamos grandes, creo yo. Buenísimo. Y ahí le sumo un tema rápido y es el tema del reconocimiento, ¿no? O sea, tal cual lo has dicho tú, Rodri, ¿no? O sea, el reconocimiento, creo, no sé qué opinan ustedes, pero creo que nos está costando, ¿no? Nos está costando externalizarlo y recibirlo en algunos casos también, ¿no? Entonces creo que ese es algo que quizás también valga la pena cambiar. Oh, eso me pareció. Nos cuesta recibir el reconocimiento, es verdad, ¿no? Yo, ¿No? y Y a Colombia, voy a veces, poner una anécdota en Colombia. En Colombia pasa que hay un extranjero viviendo en Colombia y la gente le dice, ¿y tú qué haces acá? Digo, Así es. uy, ¿qué haces acá? Pues disfrutar Colombia, ¿sabes? Hay, bueno, hay algo, y a veces ni siquiera nos creemos merecedores a ese reconocimiento, ¿no? Y es como que, ¿pero por qué? No, pero claro que sí, o sea, es tu país, eres tú, es lo que estás haciendo, es tu empresa, son tus ideas, o sea, ¿cómo no vas a necesitar o merecer el reconocimiento? Claro. bueno, por ejemplo, el trabajo que hace Italia en la marca país, el Made in Italy, es precisamente porque es exagerado al revés, ¿no? Es como si está hecho en Italia, vale la pena. Cualquier cosa hecha fuera, estoy caricaturizando, pero un poco es así, ¿no? Y para un italiano que algo sea Made in Italy es la confianza absoluta y un nivel de orgullo gigante. Alemania hace exactamente lo mismo. El hecho en Alemania es un sello como diciendo marcas, creo que Henkel, por ejemplo, lo pone muy, muy claramente ahí, con la banderita, con todo. Eh, entonces, claro, nosotros hemos copiado un poco eso con la marca Chile, la marca Perú. Hay unos símbolos que empiezan a aparecer, pero tímidamente, y eso refleja algo. Por algo el italiano, el alemán, en fin, se enorgullecen de su producto nacional y lo muestran y lo llevan al mundo. Y nosotros, sí, pero no. Yo en mi niñez, que he puesto tantos ejemplos de la evolución, cuando yo era chiquito, si algo era hecho en Chile era malo, pero esa era la visión. Afortunadamente eso cambió. Eso me alegra mucho que haya cambiado y cambió fuertemente. Pero cuando yo era niño, el chileno no sirve. Esa era la visión. Me gustaría agregar algo que siento que quedó en el tintero de la conversación inicial. A mí me parece fuente de orgullo y me encanta verlo y lo disfruto, es cómo Colombia ha logrado exportar su forma de ser y esa alegría que hablábamos al principio. Podemos discutir qué significa ser felices, todo lo que queramos, pero Colombia exporta felicidad al mundo y a través de fundamentalmente de su música y la industria creativa colombiana como ha explotado, creo que es un ejemplo a seguir. A mí me impresiona donde vaya, en este momento estoy en Italia, pero donde en España es una locura también, me contaba Raúl, donde tú vas, la música que se escucha es colombiana y tú ves a todo el mundo, desde un ruso hasta, no sé, una alemana, que apenas parte una canción de Maluma, de Shakira o lo que sea, empiezan a bailar. O sea, es exportar alegría, exportar forma de ser, me parece una locura. Me encanta y lo veo y me parece admirable. Bueno, sí, no, pero es que tú decías, si escucho
hasta yo, pero escucho la canción y me toca empezarme a mover. Pero bueno, mira que Colombia mueve al mundo, entonces lo mueve en el sentido de... no, Totalmente, bueno, y si te das cuenta, desde hace años, ¿eh? sí, coincido con Gonzalo, los artistas de reggaetón, y aunque reggaetón no es colombiano, pues qué locura, qué locura. Entonces, bueno, no, mira, de verdad que esto me pone a pensar, me movieron hasta cosas culturalmente hablando y todo, eh, y me pone a pensar un poco de las preguntas que nos quedan de aquí para adelante, y es, para ir cerrando de los insights que hemos ido hablando, me gustaría que nos fuéramos y cerráramos este Racatol con cuáles creen ustedes que son los retos que se nos vienen a nivel cultural dentro del consumo en nuestros países. Ahí veo que cualquiera de ustedes nos cuente. Dale, Rodri, esta vez te cedo el inicio. Perfecto, perfecto. No, bueno, en líneas generales, Chile enfrenta un montón de retos. Voy a hablar desde Chile, obviamente. Enfrenta un montón de retos, pero que creo que son, en un cierto sentido, transversales, pero que tocan la cultura de manera directa y de manera dramática. Un poco lo que había adelantado antes, el reto de una población envejecida y que no crece, y que la única fuente de crecimiento, sí, la única fuente de crecimiento en realidad es la inmigración, y los nuevos niños chilenos son hijos, la mayoría de los nuevos nacimientos son hijos de inmigrantes, y eso es un reto, la palabra reto no es negativa, es un reto en el sentido de es una adecuación cultural que me parece muy interesante. Yo creo que al final del día Chile se va a ver enriquecido, pero el proceso no es tan sencillo. Y hay que ver qué pasa ahí. Entonces, se viene una nueva generación que, si bien nació y se crió en Chile, sus padres son de otras culturas, algunas muy diferentes, y ver qué pasa en ese sentido. Una población que envejece, el reto de la digitalización, creo que en ese sentido me parece absolutamente pertinente que las empresas focalicen gran parte de sus esfuerzos, en el caso de Chile, en la digitalización, porque la digitalización llegó para quedarse en Chile y ha generado unos niveles de confianza gigantescos. Hablábamos de la importancia de la confianza, ¿no? Y en el caso de la compra, en el caso del consumidor, la confianza lo es todo. Y bueno, en Chile se instaló la confianza en lo digital. Partió con mucha desconfianza y ahora se instaló absolutamente, y creo que es la fuente que las empresas van a tener que ver en lo que suceda en el futuro. No sé, son dos cosas que veo ahí, porque hay otros retos, pero ya no son tanto a nivel cultural, sino que fenómenos de otro tipo, como por ejemplo la sequía, el crecimiento de los mares. Chile ahí está colgando en el mar, entonces si el mar sigue creciendo, Chile va a ser un recuerdo, en fin, pero eso ya no es cultural. Me quedo con esas dos, y para que Gonzalo nos cuente de Perú. Y me encanta lo que has dicho, Rodri, y creo que yo le voy a dar un giro un poquito al del tema de las generaciones, no solo por la población envejeciendo, sino por cómo nos adaptamos realmente a las nuevas generaciones, ¿no? Porque probablemente en muchas industrias, ¿no? Hablando de marcas específicamente, tenemos marcas de 30, 40, 50 años, ¿no? Que no necesariamente están al ritmo de la modernización, ¿no? Y le seguimos hablando a esa población antigua, ¿no? Que poco a poco, como digo yo, comienzan a robar oxígeno, ¿no? Pero en realidad están los jóvenes que tenemos que aprender a hablarles. Debemos tener productos adecuados para ellos, empaques para ellos, forma de hablar, puntos de venta, digitalización, es clave, redes sociales, ¿no? Identidad verbal, ¿no? Creo que son muchas cosas que en el camino, y creo que en el Perú y probablemente en la región, son clave para que no seamos un recuerdo en el futuro, y que sigamos vigentes a lo largo de las generaciones, ¿no? Y creo que eso es una de las principales cosas que diría de los retos que tenemos en adelante, pero le sumaría algo que me parece súper, súper interesante, y acá tengo dos ejemplos, y es la gente que ya no está en el país, ¿no? Pero que también
extraña nuestro país, ¿no? Es cuántos peruanos están fuera y necesitan algo peruano allá, alguna marca, algún producto específico. ¿Cuántos colombianos están en España como Rao y necesita algo colombiano, ¿no? ¿Cuántos chilenos están en Italia buscando, oye, extraño eso que no está aquí, Te ¿no? ¿Qué podría dar hacemos una lista. nosotros? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para comenzar a exportar todo lo bueno que tenemos en el país? No solo para los que ya no están acá, que están viviendo fuera por algún motivo, sino porque todos en realidad van a reconocer lo bueno que tenemos de nuestras industrias, de nuestros productos, de nuestros emprendedores. Tú mencionabas, Rodri, cómo en el tiempo lo hecho en Chile comenzó a ser algo bastante bueno, ¿no? Y tenemos, por lo menos en Perú, mucha artesanía. Pensando en algo súper básico, artesanía, cosas hechas a mano, son lindas, ¿no? La gente que viene probablemente el 90% se vaya con alguna artesanía en la maleta o en la bolsa comprado en el aeropuerto, ¿no? ¿Por qué no lo exportamos de manera natural? Entonces, creo que esos son dos retos bien interesantes que a mí me quedan de cara al futuro y que tienen que ver directamente con consumo. ¿Cómo le hablamos directamente a las nuevas generaciones y les hablamos correctamente? Porque no les podemos seguir hablando como un señor o una señora de 50. Tenemos que ser cercanos, ¿no? Y segundo, ¿cómo estamos en el mundo? ¿No? Y creo que el mundo es la mejor pantalla que vamos a tener y el mejor trampolín para que nuestra cultura y nuestro país se desarrolle. Mira, me hiciste acordar de algo interesante. Así como dije lo de que Colombia exporta alegría y está moviendo al mundo, Perú alimenta al mundo. La industria culinaria, gastronómica peruana se instaló hace 30, 40 años y creo que es otro ejemplo de cómo se pueden lograr esas cosas que estás diciendo tú. Eh, Perú lo hizo de manera fenomenal, o sea, exportó su comida, que estamos todos de acuerdo que es deliciosa, pero hay mucha comida deliciosa en todo el mundo y muchos países que ya estaban instalados hace rato, Francia, Italia, en fin, muchos países que tienen Japón con el sushi, también depende mucho de las modas, en fin, pero creo que lo que hizo Perú con su comida está al mismo nivel de lo que está haciendo Colombia con su alegría y con su música, y son ejemplos que hay que mirar muy de cerca. Y mira, y ya que lo mencionas, solo para reforzar un punto que lo dije antes, somos tres personas aquí que hemos pisado Perú, hemos comido en Perú, ¿no? Y hemos comido en varios lugares del mundo, ¿no? Y seguramente en muchos países se come riquísimo, ¿no? O sea, en Argentina se come buenazo, en Colombia se come buenazo, en Chile, no he ido a Chile, ahí tú comentas, Rodri, pero Pero se come bien. pensaría que también se come muy bien. Aquí se come espectacular. Vas a Europa, se come riquísimo, pero ¿dónde vas a comer más rico, más sabroso? En nuestras regiones. O sea, no sé qué opinen ustedes, pero yo no compararía una bandeja paisa con un guiso en Francia, Italia. O sea, creo que le damos tres vueltas, ¿no? No compararía un ceviche de Perú, como debe ser, versus cualquier pescado crudo o con limón en el mundo, donde sea, un chicharrón de mariscos, ¿no? O sea, mientras esté fresco, va a ser buenazo, ¿no? Entonces, creo que lo que tú dices es la clara muestra de poder darle el valor que tienen nuestras cosas, nuestra cultura, nuestros productos, pero no solo eso, sino también lo que tenemos acá arriba, que era lo que decía Raúl, porque nosotros le estamos dando vuelta a todos los productos, ingredientes y demás, convirtiéndolo en un plato exquisito, ¿no? No por algo tenemos varios años con algún restaurante dentro del top 1 de los mejores ¿Ah? restaurantes del mundo, ¿no? Entonces, es la clara muestra de que se puede, dándole un poquito de fuerza, ¿no? Porque tenemos el potencial, un potencial gigante. La música en Colombia, o sea, Dios mío, literal, o sea, quien escucha una musiquita rápida ya sea de las músicas antiguas, una Shakira, yo prefiero la Shakira antigua, ¿no? Pero pones un Maluma, como bien dice, y es como que automáticamente estás cantando, moviendo con el pie, con la mano, pero algo te despierta y seguir despertando los sentidos en el mundo es
Debería ser nuestro Uy, futuro. despertar los sentidos en el mundo. Mira qué Eso, bonito. eso me conectó, ¿ah? Como una responsabilidad de la TAM. Me gusta, ¿eh? Aparte que somos bien Lo voy a escribir. pasionales, intensos. Yo también, sí. Está muy, muy interesante. Oiga, no, yo comparto y coincido 100% y creo que tenemos el gran reto de seguir descifrando a los nuevos consumidores y consumidoras, seguir de- comprendiendo a profundidad esta nueva generación y no solo esta nueva generación, sino estas nuevas personas, ¿sabes? Yo creo que en realidad hoy tenemos nuevas personas de 50, tenemos nuevas personas de 40, de 30, es decir, creo que tenemos el reto de seguir descubriendo cada día esas personas que están ahí y creo que como marcas ir trabajando sobre esos dolores. Pero bueno, equipo, creo que esto amerita otra sentada, otra conversación para ir más en profundidad, otra bajada. Vámonos con estos retos, si les parece bien, y nos vemos pronto. No sé si quieras decir algo antes de finalizar nuestro Yo Rackatalks el quiero día de hoy. decir algo muy rápido, pensando en una siguiente conversación, es la cantidad de información y la disponibilidad de información. Que probablemente aquí todos hemos pasado por tener que ir a la biblioteca a sacar un libro Total. y ahora es cuestión de entrar a la web o a tu tablet y sacar el libro. Nosotros hemos tenido que ir a sacar copias, ¿no? Y demás, y sufrir por tener la información. Ahora haces así y ya tienes la información, ¿no? Entonces creo que es algo para seguir hablando, porque aquí tenemos una ventana, un trampolín, pero también los riesgos, ¿no? Y ahora se ve que el hate llega rápido. Te equivocas y al toque te está cayendo. Entonces creo que es parte de este reto de, como dije, si queremos exaltar los sentidos en el mundo, también tenemos que ser muy finos en cómo hilar en adelante. Entonces creo que, como bien dice Raúl, tenemos, creo que varias horas por conversar en adelante. Y nada, les agradezco desde ya esta invitación. Creo que estas conversaciones son súper ricas y hay mucho, mucho para seguir dándole vueltas y seguir aprendiendo y abriendo esta ventana para que quienes nos escuchen encuentren una fuente de inspiración para salir adelante con nuestras empresas, con nuestros emprendimientos, con nuestro país, como personas. Creo que el potencial está y creo que Raúl, te reconozco como un ejemplo de ese empuje y de ese talento que definitivamente es exportable. Así es. No, pues muchas gracias. Acá, este debería ser un espacio, es que mire, esto debería ser un espacio que deberíamos tenerlo como hábito, porque eso que dices es muy importante. Yo creo que el éxito en la vida, y no me quiero ir a una parte demasiado etérea, está en el autoconocimiento. Y creo que esto que estamos haciendo acá es un ejercicio de autoconocimiento cultural. Cuando yo me conozco y me reconozco, entiendo lo que me limita para crecer. Lo que pasa es que es un ejercicio doloroso, ¿sabes? Porque es enfrentarte contra tus propios miedos, tu miedo al fracaso, tu miedo al éxito, tu miedo al quedar. Entonces, de verdad que esta conversación me llevo yo ahorita me reía, escuchaba porque iba pensando, bueno, sonreía, iba pensando y decía, esta sensibilidad humana, esta picardía humana de entender lo que está pasando, como que replanteaba lo que tanto digo que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Creo que sí en muchas cosas, pero no en muchas otras. Y no, creo que es precisamente en estas dinámicas que cuestionan más allá de lo que en realidad está capacitada esa inteligencia artificial. Entonces, nada, Rodri, tú vas a decir algo. Y yo, Sí, no, no, es una conversación. Primero, de lo que estás diciendo tú, finalmente, yo soy de la idea que si un proceso no es doloroso, no es enriquecedor tampoco, o al menos no es de crecimiento. Creo que cualquier tipo de crecimiento tiene su fase de dolor y precisamente por eso lo reconoces como crecimiento al final del proceso. Bueno, si es que tuviese un fin, son procesos en realidad que no tienen fin, pero digo,
necesariamente es doloroso y está muy bien. Si vamos a evitar el dolor, no vamos a crecer y la conversación gira en torno a eso. Y respecto a lo como que me llevo precisamente como la responsabilidad de decir, podríamos ser, digo la generación, pero me refiero a los que estamos vivos hoy y ahora. A eso me refiero con generación, a todos los que estamos acá en nuestros países, ser la generación que vaya a la acción y que se aburra de escuchar somos países muy ricos, que tenemos recursos naturales, y finalmente sea la generación que transformó al Perú, por ejemplo, pensando en lo de la comida, pero a toda la industria peruana, o en el caso de Colombia, pensando en lo que ha hecho con su música y con su industria creativa, llevarlo a gran escala, ser la generación capaz de sacar adelante a nuestros países y ponerlos en el top mundial de lo que sea, sería súper interesante, y no ser una más que dice somos países ricos, pero no salimos de esa riqueza natural y no progresamos en ese sentido. Eso es lo que me llevo hoy, y también muchas gracias por la invitación. Sí, y mientras sigamos hablando, seguramente va a ser cada vez más difícil cerrar. Me encanta lo que dijo Raúl de este ejercicio de autoconocimiento. Y, a ver, esta es una percepción 100% personal y de una persona dura consigo mismo, y es, para mí es un ejercicio moderno el autoconocimiento. O sea, no sé, voy a pensar en cuando tuve que salir a buscar algo para estudiar, ¿no? Nadie me dijo, oye, ¿qué sientes tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo eres? ¿En qué eres bueno? Etcétera. Simplemente me dijeron, oye, ¿qué quieres estudiar? Y que, nuevamente, ese era en aquella época, hace 22 años, era otro saludo en la bandera, porque no era realmente que querías estudiar, era por buena gente te pregunto, pero después estudia lo que hay, ¿no? Entonces, eso no existía de autoconocerse, pero ahora sí, y las nuevas generaciones, por eso hago mucho énfasis con esto, lo hacen y lo tienen muy presente, y creo que es parte de todos los procesos dolorosos que todos debemos pasar, no solo como personas, sino como negocio, como país, como familia, en todos los círculos que existan, debemos tener ese ejercicio de autoconocimiento para ser mejores. Porque el que quiere ser mejor necesita conocer en lo que es bueno y en lo que es malo. Definitivamente. Bueno, no, yo creo que, mira, después de eso, vamos a seguir en este ejercicio de autoconocimiento de esta Rackatalks, así que espero que esta se repita. Equipo, un abrazo, muchas gracias por estar acá y nos vemos pronto. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Rackatalks.